me chifla Nico Te ayudo. o cualquiera que se anime, abre el micrófono y me frena donde tenga alguna pregunta, consulta, duda o sugerencia. Bueno, mi nombre es Joaquín Santini, estoy actualmente trabajando como ingeniero en datos en Ualá, en la fintech Ualá, y hoy lo que vamos a estar viendo es una introducción a lo que es Data Science o ciencias de datos traducido al español. Un link que les va a pasar Nico va a ser algo parecido a esta plataforma, donde van a poder entrar a este link que estoy marcando acá, y ese link les va a abrir algo como esto, que es el homepage de la plataforma Jupyter o Jupyter Notebook o Jupyter Lab, como se puede llamar en muchos lugares. ¿Qué es Jupyter? Bueno, es un entorno, podría decirse, de programación, donde vamos a poder ejecutar código de forma interactiva. Entonces, ese código de forma interactiva lo podemos ver a través de notebooks, ¿no? Esto que vemos acá es una notebook, o sea, por detrás es código HTML, como para el que conoce un poco. Así que vamos a estar usando esta plataforma. No se vuelvan locos, digamos, no crean que es algo demasiado complejo. Pero bueno, si quieren, yo después les puedo llegar a contestar dudas si tienen en la plataforma. Prefiero que arranquemos con Python y después capaz me pregunten sobre Jupyter, que es la plataforma. La agenda del workshop está dividida en tres partes, como verán acá, de 40, 30 y 50 minutos. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible sin pasar nada por arriba, o sea, vamos a ver todo y hasta donde lleguemos lo damos. Vamos a ver si llegamos hasta ver Data Analytics completo, que es leyendo datos en Python. Obviamente vamos a ver toda la primera parte de estructuras básicas y bueno, si podemos ver al final un plot, una visualización, bueno, estaría bueno para que vean un poquito el objetivo de la ciencia de datos o data science. A ver, vamos a arrancar con un poquito con Python, ya les expliqué que era Jupyter. Para el que no sabe qué es Python, es un lenguaje de programación. Actualmente está orientado a distintos paradigmas de programación. Digamos, para el que no conoce, los lenguajes de programación se dividen en distintos paradigmas. Paradigma estructurado, lenguajes orientados a objetos, que probablemente hayan escuchado en algún momento. Hay paradigmas orientados a lo que es programación funcional, programación lógica. Y Python lo que tiene es que es un lenguaje que puede entrar en varios paradigmas de programación. Pueden hacer un código estructurado, como si estuvieran programando en C, en COBOL, en Pascal, en C++, o podrían usar una programación orientada a objetos, como pueden hacerlo en Java, en .NET, ¿no? En C Sharp, y hasta podrían programar de manera funcional, como por ejemplo se hace en Scala, ¿no? Que son lenguajes de esos paradigmas. Lo importante de Python es que se usa mucho en Data Science. ¿Por qué? Primero porque es un lenguaje de código abierto y tiene mucho código desarrollado por la comunidad. O sea, hay muchos usuarios alrededor del mundo que desarrollan herramientas y librerías de código abierto para que cualquiera de nosotros la podamos utilizar para nuestros distintos proyectos. En segundo punto, también porque es fácil de aprender. Ahora vamos a empezar a ver un poquito de código y van a ver que no es algo demasiado complejo. Y en tercer lugar, porque hay muchas plataformas desarrolladas hoy por hoy que laburan puntualmente con SDKs o APIs orientadas a Python, como lo puede ser Spark, por ejemplo, que es un ambiente, es una plataforma que se usa para Big Data. Así que bueno, es un lenguaje hoy por hoy muy usado también en lo que es Machine Learning, ¿no? Además de R, que es un lenguaje usado más en estadística. Entonces acá arrancamos diciendo que en Python todo es un objeto, en parte con esto que yo les explicaba, ¿no? Que podemos programar con una orientación a objetos en Python. Eh, los objetos tienen atributos y métodos, vamos a decirlo así. Imagínense el objeto persona. Bueno, la persona tiene, por ejemplo, propiedades. La persona tiene altura, la persona tiene un color de pelo, la persona tiene un peso. Esos serían los atributos de un objeto en programación. Y un método es una acción. Imagínense que la persona puede caminar, puede comer, puede viajar, puede dormir. Bueno, todos estos métodos
¿no? Son propias del objeto, en este caso persona, que estamos hablando de ejemplo, ¿no? Bueno, acá un ejemplo de la vida real habla de un auto, donde los atributos o las propiedades son el color, la marca, el año de manufactura, bueno, la transmisión, etcétera. Y los métodos son, por ejemplo, acelerar, ir en reversa, frenar, un poquito parecido a lo que yo les expliqué con lo que sería una persona. Vamos a hablar un poquito ahora de tipos de datos y variables. Para el que nunca programó, vamos a explicar rápidamente que las variables se usan para almacenar datos, ¿no? Por ejemplo, puedo usar una variable para almacenar un número, puedo usar una variable para almacenar un texto. Entonces, esas variables tienen un tipo de dato. Y en Python tenemos estos que vemos acá. En principio los strings, que los strings es una variable de texto. Los integers, que son variables numéricas, números enteros, pueden ser negativos. Tenemos los números con punto flotante, son los floats. Después tenemos booleanos y lógicos. Booleano puede ser verdadero o falso. Un lógico es un operador, ahora vamos a ver algunos. Bueno, variables. Bueno, y después tenemos estructuras, digamos, más complejas, como son las listas, los diccionarios. Eh, Vamos a ver si llegamos a ver algo de eso. Entonces, arranquemos por lo primero, los strings. Los textos. Es lo más fácil en Python. Vamos a ver acá un ejemplo, y no sé si alguno habrá visto algo de programación. En general, lo primero que se hace en programación es el famoso Hola Mundo. El Hola Mundo es un simple programa que dice Hola Mundo. Y en Python es muy sencillo hacer un Hola Mundo porque tenemos que solamente imprimir y podríamos usar, por ejemplo, una variable de tipo string en este caso. Entonces podemos declarar una variable, entonces, por ejemplo, variable 1, le ponemos un igual, y podemos abrir o comillas dobles, como vemos acá, o podemos abrir comillas simples. En Python podemos usar cualquiera de las dos. Vamos a usar comillas simples, solamente a modo de ejemplo, y vamos a decir hola mundo, ¿sí? Y directamente, para ver el contenido de esta variable, en Jupyter Notebook, en una Jupyter Notebook, directamente podemos escribir el nombre de la variable y ejecutar la celda con este comandito que dice run. O sea, en una notebook Jupyter, las porciones de texto o código son celdas, ¿sí? Entonces, esta celda la podemos correr tocando este botón o haciendo control enter, por ejemplo. Y acá tenemos el famoso Hola Mundo. Si estuviéramos en un entorno más de consola o en otro entorno no tan gráfico, tendríamos que ejecutar la función print, que básicamente hace lo mismo, imprime por pantalla una variable en este caso. Vemos acá lo que yo les comentaba recién, que las variables string pueden ir en comillas dobles o simples. Y ojo, porque como ven acá, el 2019, a pesar de que es un número, el 2019, si yo lo declaro entre comillas, quiere decir que 2019 es un texto. ¿Sí? Ojo con eso. Para entender si la variable es de un tipo string, podemos ver a través de la función type, donde el type nos va a decir el tipo de la variable. Y ven que es un string, porque le pusimos las comillas. Si yo le sacara las comillas, esto automáticamente se convierte en un número entero. En este caso, un integer. Acá vemos ejemplos de funciones que podemos usar para strings. Bueno, ya vimos type. Otra función muy útil es len, como vemos acá, donde el len nos va a devolver la longitud de la variable. Bueno, acá lo que tenemos, vamos a hacer así. Ahora sí. El len funciona para formato string, no para el número, por eso me voy a dar un error, lógico. Tenemos otras funciones también o métodos que están buenos, como capitalize, que pasa todo a mayúscula, o bueno, para contar un determinado carácter, para bajar a minúsculas, para saber la posición de un carácter. Hay muchos métodos que están buenos para los strings. Estos son de los más importantes, hay muchos más, pero vamos a quedarnos por ahora con esos métodos.
Vamos con los variables numéricas, que son un poquito más rebuscadas. Habíamos hablado de los enteros, los integer, que bueno, son números, ¿sí? Decimales. 10, menos 24, 19, 2019. Tenemos también métodos para los enteros. El type, obviamente, sigue existiendo porque el type aplica a todo tipo de variable. Tenemos abs, que nos va a devolver el valor absoluto. Tenemos min, que a través de distintos números nos va a devolver, obviamente, el mínimo, el máximo, o el float para cambiarle el tipo de variable. Ahora vamos a ver un poquito más cómo resulta eso. Y tenemos, obviamente, los operadores, ¿no? Ahora que empezamos a ver números, podemos operar con los números, podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, podemos dividir, podemos hacer una división entera, que es esta de acá, donde ven que del 5 dividido 2 nos quedamos con el número entero. Y ojo, porque esto no es un redondeo. Vean que si esto fuera un redondeo, acá tendría que haber un 3 y un 2, así que cuidado con eso. Tenemos el módulo, que nos va a devolver el resto de la división. Y tenemos el exponente, que básicamente es para hacer 2 al cubo, en este caso, que es 8. Siguiendo con los números de puntos flotantes, bueno, son números decimales con coma. Y tenemos también métodos propios para lo que son los números de punto flotante. Y acá ya estamos viendo una cosita más avanzada, que es la importación o la declaración de una librería, que en este caso se llama math. Vamos a ver primero los ejemplos con los enteros, para que no se me vayan todavía, para no perderlos. Vamos a hacer así. Vamos a dividir en más celdas. Vamos a agarrar así. Acá. Vamos a ver qué pasa con cada uno de estos métodos por separado, para que vayan viendo. No sé si alguno tiene alguna duda, consulta o pregunta. La puede decir o la escribe. Bien. Tipo de 10, entero. Valor absoluto de menos 24, 24. El mínimo de estos tres valores es menos 24. El máximo es 2019. Y acá estamos cambiando el tipo de dato del 10 a un número flotante. Si yo escribiera esto, el 10 es un entero. Y el float, fíjense que nos devuelve con la coma, con el punto cero, ¿no? Esa es la diferencia entre un float y un entero. Hacemos un poquito ahora. Bueno, los operadores son bastante sencillos. Me parece que no hay mucha duda con esto. Pero sí me interesa que vayamos a esta parte donde importamos una librería. En Python, como en otros lenguajes de programación, podemos ejecutar código que alguien ya resolvió, ¿no? Que alguien se preocupó y dijo, la verdad que voy a ser bueno con el mundo y voy a programar código para que otros lo usen, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa persona? Genera todo su código en un paquetito, en una librería, y la publica, ¿no? La publica para que cualquiera de nosotros la pueda usar. Entonces, alguien generó la librería math, que como se imaginarán es una librería que tiene funciones matemáticas para operar con operadores numéricos. Entonces, en Python, ¿cómo hacemos para usar una librería? Bueno, muy fácil, la importamos. Entonces, con este import math, yo ya estoy en condiciones de poder usar esa librería. Y en Jupyter Notebook, en estas notebooks, lo que podemos hacer, si no sabemos qué se puede hacer con la librería, es escribir math, punto, toco el tab, y automáticamente me aparecen todos los métodos o funciones que tiene la librería ya resuelto para nosotros. Fíjense que tenemos el logaritmo en base 2, en base 10, podemos imprimir el número pi, tenemos radianes. Fíjense que si yo imprimo el número pi, me imprime el 3,141592, el famoso número. Entonces, sepan que no tienen que conocerse todas las librerías y todo lo que tiene una librería,
sino que directamente los entornos de programación, como la Jupyter Notebook, nos pueden ayudar a resolver ese problema. ¿Qué vamos a hacer con Math? Bueno, vamos a ver estos ejemplos de acá. Y directamente vamos a hacer lo mismo que antes, para que vean qué es lo que pasa. Ahí, ejecuto. Ahí está. Y ahí tenemos. Bueno, el floor nos trae el valor a la izquierda de la coma. Si yo hubiera puesto acá 10,8, me vuelve 10, así que no es un redondeo. El Sine es un método parecido al floor, labura de otra manera. Fíjense que acá nos devuelve, en el caso del valor negativo, nos devuelve 24 y el 24.1 nos va a 25. Yo no lo hubiera usado de ejemplo, pero sí está bueno, por ejemplo, el factorial. El factorial, para el que no sabe qué es la operación factorial, es el 5 signo de exclamación. Y básicamente el factorial multiplica por los números enteros del 1. Por eso el factorial de 5 da 120 y el factorial de 6 da 120. Bien. Si vamos con los booleanos y los operadores lógicos, como les había contado, tenemos verdadero o falso, como en el 100% de los lenguajes de programación. Siempre hay operadores de este estilo booleanos. Tenemos los operadores para comparar valores booleanos. Tenemos la igualdad, la desigualdad, mayor o menor igual. Y tenemos también estos operadores lógicos, que es el o, el y la negación. Ahora vamos a ver un poco cómo funcionan. Bueno, acá nos dice que es una variable, nos habilita a guardar un valor que podemos utilizar más adelante. Se puede asignar un valor a una variable, las variables se pueden sobreescribir, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. Bueno, por convención acá nos dice que las variables deberían ser como en este estilo, ¿no? Eso es una convención, una recomendación para todos los desarrolladores o programadores para que sea un código un poco más limpio y declarativo. Está bueno ver ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver un poquito los valores booleanos y lógicos. Vamos a agarrar, por ejemplo, los operadores y podemos decir, por ejemplo, 1 igual a 2. Falso, obviamente, porque 1 es igual a 1. ¿Sí? Podemos ver la desigualdad, que es 1 distinto de 5. Estos operadores también lo podemos usar con variables de tipo string. Podemos decir, por ejemplo, que hola es igual a hola. Y podemos decir que hola es distinto a chau. Y acuérdense, devuelve true. Está bien, es distinto. Acuérdense que podemos usar las comillas dobles, ¿sí? Y esto también funciona. ¿Qué más? Bueno, vimos el mayor o menor igual. Funciona bastante parecido a lo que ya vimos. Están buenos estos operadores, que para el que no sabe lógica, lo podemos ver ahora. ¿Qué es la operación o OR? Bueno, es la disyunción lógica. Verdadero o falso, verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Agregar varias, así seguimos logrando. Y falso, lo escribí en español. Falso o falso es falso. A diferencia de la conjunción, que la conjunción es casi a la inversa. Como ven, verdadero y falso es falso, verdadero y verdadero es verdadero, y falso es falso, obviamente. Y después tenemos la negación.
La negación, podemos decir que es el valor opuesto. O sea, el not true es false. Obviamente, el not false es true. Bien. ¿Y qué pasa si usamos variables? Número 1 igual a 5. Número 2 igual a 10. Número 3 igual a 25. Declaro estas variables. Podemos usarlo en variables y decir número 1 mayor a número 3. Falso. Vamos a decir que el número 3 es distinto a número 2. Verdadero. Así que sepan que estos operadores se pueden usar en cualquier contexto del código en Python, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay una pequeña sección de práctica que dice, bueno, probemos strings, enteros, floats, booleanos. Algunas ideas son hacer dos variables y ver si son iguales. Eso lo acabamos de hacer. Crear dos variables, el primer nombre o sea, el nombre y el apellido nuestro. Eso es algo un poco sencillo, si quieren lo vemos. Bueno, después hay más ejemplos. Dice, make to the date. Bien. No vimos variables de tipo fecha. No quiero que las veamos ahora porque no quiero complicarles la cabeza. Prefiero que se queden por ahora con estos tipos de variables que son los más utilizados. Eh, los variables más complejos como listas, diccionarios, son estructuras de datos que tienen sus propios métodos. No lo vamos a ver ahora porque esto es una intro básica, pero bueno, si ahora llegamos con tiempo, tratamos de ver algo. Bien, bueno, eso es como la parte muy, muy básica de lo que es Python, lo que es el lenguaje de programación Python. No vimos lo que es un if, no vimos lo que es un while, pero al menos con lo que vimos nos va a servir y vamos a entender un poquito más esta segunda parte, que es una intro a lo que es el análisis, ¿no? En lo que es Data Science. Bien, bueno, ya explicamos lo que es Jupyter Notebook, es básicamente lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos usando. NumPy es una librería o package en inglés, un paquete, librería, para usar en Python. Y generalmente se usa en conjunto con Pandas, que Pandas es también otra librería open source muy utilizada en Python, que nos va a proveer de estructuras de datos para que podamos leer, por ejemplo, archivos de Excel o CSVs o formatos más semiestructurados como lo son JSON o Parquet. Entonces, vamos a arrancar con importando las dos librerías, NumPy y Pandas. Esto que estamos haciendo acá con el as es un alias. Digamos, podemos usar un alias para, nosotros habíamos dicho antes esto, ¿no? Más.flor, ¿sí? Del 24.1. Si nosotros tuviéramos muchas más líneas de código y tuviéramos que usar todos los métodos de más punto, más punto, más punto, es medio como un bodrio. Entonces le podemos poner un alias a la librería, por ejemplo m, y en vez de usar más, usamos m. Entonces Python automáticamente reconoce que donde pongamos m punto, estamos haciendo referencia a la librería más. Bueno, acá lo estamos haciendo con NumPy y con Pandas. Esto lo van a ver, si se dedican al Data Science, lo van a ver toda su vida y créanme que la mayoría de sus códigos van a arrancar con estas dos cuestiones. Bien. Bueno, como yo les decía antes, Pandas es una librería en Python que se usa en general en todos los proyectos de ciencia de datos y sirve para cargar un montón de fuentes de datos distintas y de distintos orígenes. Pueden usar Pandas para cargar tablas de bases de datos, pueden usar Pandas para cargar archivos Excel, para cargar CSVs, en este caso, que son archivos separados por coma. Pueden usarlo para leer archivos JSON, para leer
bases de datos no estructuradas, como Mongo. La verdad que es una librería muy, muy completa. Y fíjense que acá lo que estamos haciendo es cargar un CSV. Cargamos el archivo, le decimos que los decimales tienen una coma, esto es algo interno del archivo, y ya automáticamente tenemos una estructura, una variable, que podemos ver lo que tiene. O sea, ya acá nos estamos metiendo en agarrar datos, cargarlos, y verlos en formato de tabla. Este tipo de variable se llama data frame en Pandas. Se van a cansar de usar data frames. ¿Qué es un data frame? Bueno, un data frame es una estructura de datos propia de Pandas que nos sirve para laburar con nuestros datos en forma de filas y columnas. Tan simple como eso. Y obviamente, como recuerden la primera frase, todo en Python es un objeto. Este objeto, el data frame, tiene sus propias funciones, sus propios atributos y sus propios métodos. El primero que vamos a ver es shape, que nos va a indicar las filas y las columnas de nuestra tablita de países. En este caso tenemos 227 filas y 20 columnas. Podemos ver todas las columnas que tiene nuestro data frame. Fíjense que tenemos country, región, población, área, ¿sí? Densidad de población, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver las primeras 5 filas con el método head. Fíjense que acá tenemos las primeras 5 filas. Podemos ver las últimas 5 con tail. Bastante lógico, ¿no? Por ahora, head, cabeza, tail, cola. Y también lo que vamos a hacer es seleccionar una porción de nuestro data frame. O sea, nuestro data frame lo podemos partir en una fila o en una columna. Y si usamos esto de acá, básicamente lo que vamos a estar viendo es toda la columna población. Como ven, acá no lo vemos en formato data frame porque acá ya cambió el tipo de dato, esto ya es una serie. Quédense por ahora con que esto es partir el data frame y ver una columna, en este caso población. Y en este caso, sí vemos en formato data frame 2 columnas de nuestro data frame original. Y fíjense que si nosotros hacemos esto, con 2 brackets, sí lo vemos en formato data frame. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos un solo bracket, un solo corchete, no es un bracket, es un corchete, me confundí. Si nosotros usamos un solo corchete, lo que vamos a estar seleccionando es una columna de nuestro data frame, pero la vamos a devolver en formato serie de datos. Distinto si usamos 2 corchetes, como estamos haciendo acá. Que acá, usando los 2 corchetes, hacemos una selección directamente en formato data frame. Así como seleccionamos país y población, podemos seleccionar las columnas que tengamos ganas. Obviamente, si ponemos una columna que no existe, como por ejemplo mamá, nos va a dar un error y va a decir que no encuentro la columna mamá en el data frame. Así que sepan que sí o sí tenemos que usar las columnas como están en el data frame. Si usamos country con la C minúscula, no la va a encontrar. Es case sensitive, ¿sí? El lenguaje. Así que ojo con esas cositas. Bien. Bueno, acá vamos, ya estamos viendo algo como un poco más complejo. Vamos a separarlo, porque si todo junto no se entiende. Bien, acá lo que estamos haciendo es en principio, esto vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer así, vamos a copiarlo acá arriba. Cuando ustedes vean este tipo de líneas, con el famoso hashtag adelante, esto es un comentario. Todos los lenguajes de programación que ustedes conozcan y que vayan a usar en su vida tienen la forma de poner un comentario. Y ustedes me van a decir, ¿por qué quiero poner comentario cuando estoy codeando? Bueno, porque a veces está bueno dejar un comentario para que cualquier otro programador o otro desarrollador que vea nuestro código entienda más fácil lo que estamos haciendo. Porque yo capaz,
si yo no dejo este comentario acá, directamente arranco con esto, sin ninguna explicación, es como que no está tan bueno. Yo, si te puedo poner acá que estoy limpiando la columna country, en este caso, decís, ah, claro, está ejecutando strip, que es un método de string para hacer que los blancos de los costados no aparezcan, ¿no? Es como que te ayuda un poquito más, ¿no? Fíjense, tenemos el nombre, por ejemplo, mi nombre, Joaquín, y le pongo acá unos espacios al final. Vemos que tenemos unos espacios. Pues si yo hago strip, fíjense que los espacios en blanco no están. Funciona también adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero limpiamos el texto en la columna country. ¿Por qué? Y porque capaz el país venía con unos blancos, no lo sabemos. Por las dudas lo hacemos. Esto ya es un primer punto de limpieza de datos, que es parte de la ciencia de datos. ¿Y qué hacemos? Ejecutamos la función map. ¿Qué va a hacer la función map? Va a ejecutar esto en todas las filas. O sea, vamos de aparte. A la columna country, la columna país, le vamos a ejecutar por cada línea un strip. ¿Sí? Vamos a hacer esto por cada fila de esa columna. Eso es lo primero que hacemos con esa instrucción. ¿Qué hacemos después? Seteamos los países como un índice. Lo que yo no les expliqué es que los data frame internamente tienen un índice. ¿Ven esto de acá? El 0, el 1, el 2, el 3. Bueno, ese es el índice del data frame, es un valor único. Y lo podemos cambiar. Entonces acá lo que hacemos es decirle, che, mira, yo quiero que el índice del data frame sean los países. No quiero que sean esos números. Entonces lo seteamos en los países. Y fíjense cómo cambia. Fíjense que ahora el country está acá. No tenemos los valores de los índices a la izquierda. Y está como más abajo el country. Como que lo demás está por arriba. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el country es el índice. El país pasó a ser el índice de nuestro data frame. ¿Ven cómo cambia? ¿Ven acá que todas están al mismo nivel? Bueno, eso es porque el índice normalmente no se escribe, porque es un valor numérico, y cuando lo seteamos, sí pasa a ser algo distinto. Entonces, ahora que no tenemos los índices como valores numéricos y tenemos los países, eh, vamos a ejecutar esto. Y acá directamente lo que estamos haciendo con el comando lock es decir, ubícame en el índice Algeria. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hacíamos el cambio de índice? Esto hubiera fallado. ¿Por qué? Porque el índice era un valor numérico. Y la propiedad lock, el método lock, funciona con los índices. ¿Sí? Entonces, sí o sí, si nosotros queríamos buscar por país, teníamos que ejecutar ese cambio de índice y poder utilizar el comando lock para decir, tráeme todos los datos de Algeria. No sé si está en Argentina. Debería estar, ¿no? Está, bien. Población, área, bueno, está medio desactualizado, 39 palos, es un poco más, ¿no? Pero bueno, sepan que el cambio de índice se hizo por esta razón, para mostrarles cómo se puede ejecutar la función lock para buscar a través de un índice todos los valores, en este caso de la fila que contiene Argentina. Bueno, venimos bien de tiempo. Creo que hice un poquito rápida esta parte de los data frame. No sé si se habrá entendido, espero que se haya entendido lo más posible. Eh, para el que nunca programó es medio raro, como que todo en el aire, ¿no? Como que vengo yo y les digo que es un string, que es un data frame y capaz ahora es un bardo. Pero créanme que cuando arranquen, o cuando después Nico les pase este link y puedan agarrar esto y hacerlo ustedes y ejecutar el código y probar cosas, van a ver que uno le tiene que perder ese miedo, ¿no? Justo estábamos hablando con Nico antes de arrancar,
de eso, de que uno tiene que perderle un poquito el miedo a la programación y que no es física cuántica. Realmente que la física cuántica es mucho más complicado que la programación. Eh, Acá lo que vemos como algunas ideas para explorar nuestro data frame, dice, bueno, ver la cantidad de filas y columnas en nuestro data frame, que lo vimos con el método Shape, ver las columnas que tenemos, que lo vimos con el columns, ¿no? Directamente, ¿cómo se llamaba el data frame? Ya olvidé. Countries data. Ahí está. Countries no existe. Bueno, view only the climate, ver solamente la columna clima, ver las primeras 10, bueno, usamos el head para eso. No son demasiado desafiantes estas ideas, pero bueno. Aquí viene la última parte de Data Analytics. Creo que para la última parte de Data Analytics no es tan larga, si bien no la vemos completa, pero me interesaba capaz que veamos un poquito, hay un quiz acá, que está bueno como para repasar un poquito lo que vimos hasta ahora y para que vean ejemplos de preguntas, ¿no? Que van a poder ver capaz en alguna especie de examen o inclusive cuando tengan alguna entrevista para un laburo y les quieran hacer alguna especie de examen, también puede aparecer este tipo de cosas. Son 5 preguntitas, las vamos a pasar rápido, así las vemos entre todos. Bueno, lo primero nos están preguntando cuáles de los siguientes es un string correcto en Python. Eh, el A, yo creo que es un string, no sé ustedes. El B está medio raro. El C ni hablar, rarísimo. Está como con un comilla doble y una simple después. Y acá tenemos números con punto. Bueno, vamos a empezar por lo obvio. Esto es un string, ¿sí? Porque está entre comillas dobles. Esto no es un string. Por más que diga que es un string, esto no lo es porque no está ni entre comillas dobles ni entre comillas simples. Esto tampoco es un string, porque tiene comillas dobles al principio y simple después, así que no lo vamos a marcar. Y este, por más que sean números con puntos en el medio y parezca con una especie de fecha, es un string, ¿sí? Así que lo vamos a marcar. Bien, acá dice cuál es el resultado de este fragmento de código. Vimos muy rápido nosotros que era una operación, que eran los operadores lógicos, ¿no? Pero no se preocupen porque lo que podemos hacer es utilizar nuestra notebook, ¿sí? Voy a volver un poquito acá, y directamente agarrar ese pedazo de código y tan fácil como ejecutarlo. Devuelve verdadero, ¿sí? ¿Por qué? En este caso, el operador lógico no es que tiene un orden, no es como la suma, la resta y la multiplicación, como que hay que hacer uno primero y después el otro. Hay que ir de izquierda a derecha, salvo que tengamos paréntesis. Entonces, verdadero y falso es falso. Y falso o verdadero es verdadero. Por eso nos devolvió true. En este caso, vamos con esa opción. Bueno, ¿qué es una librería en Python? Las opciones son una colección de nuevas variables provistas por Python. No sé quién será Python, pero bueno. La opción B dice una colección de código abierto con funciones y métodos que nos pueden ayudar y que puede ser creado por cualquiera. Es una definición bastante buena, similar a lo que yo les conté. Y la opción C dice que es un tipo de base de datos que nos ayuda temporalmente para almacenar información dentro de un programa en Python. La realidad es que no vimos nada de bases de datos, así que la C no lo es. Y la opción A casi que es medio confusa, ¿no? Porque dice como nuevas variables provistas por Python. En realidad no son nuevas variables. Lo más acertado en este caso es la opción B. Esta es la realidad de lo que es una librería o un paquete en Python. Bueno, ¿qué es un data frame? Esta pregunta está buena. Dice, es un tipo de estructura de datos construido con filas y columnas,
y que es provisto hacia nosotros a través de la librería Pandas. Como que tiene pinta de que es esa, ¿no? Después tenemos la B que dice exactamente lo mismo, pero que nos provee NumPy. Yo en ningún momento les conté que NumPy nos provee DataFrame, así que la B no es. La C dice que es un tipo de Data Storage System, de un sistema de almacenamiento de datos usado por Python para almacenar datos permanentemente en nuestra computadora. No, esto es un virus ya. Y tenemos la opción D que dice es una variable para transportar datos a través de programas en Python. Como que está medio gris, ¿no? Porque yo puedo usar un data frame para transportar datos. No sé si de un programa hacia otro, ¿no? Entre distintos programas. Así que en realidad como que pega en el palo, pero no lo es. Esta tampoco. Y obviamente Pandas es lo que nos provee el data frame, así que es la opción a la correcta. Y bueno, ¿y qué es Data Science? Y acá, ¿qué problema? Porque yo arranqué contándoles un poco de todo esto y nunca jamás les expliqué qué es Data Science o qué es la ciencia de datos. Capaz hay alguno del otro lado que no sabe lo que es o que no, o capaz no leyó nunca el término. Vamos a ver primero las opciones y después indagamos un poquito más sobre eso. Tenemos que es una disciplina para entrenar máquinas a que piensen a través del procesamiento y análisis de datos y de analítica de datos. Después dice, es una disciplina para aplicar probabilidad estadística teórica a datos en búsqueda de respuestas. Fua. La C dice que es todo, o sea, la A, la B y la D, y la D dice que es un proceso para crear aplicaciones robustas que generen valor hacia lo que es la industria y el negocio desde los datos. Si me preguntan a mí qué es la ciencia de datos, es difícil de responder porque se ha convertido en una no sé si llamarlo ciencia, sino que es una rama, ¿no? De todo lo que es la programación, la estadística, la matemática, que encima combina muchas cosas, digamos. Ustedes en Data Science van a ver conceptos de matemática, conceptos de probabilidad, conceptos de estadística, van a ver conceptos económicos, probablemente en algún modelo. Eh, Data Science incluye Machine Learning, inteligencia artificial, incluye análisis de datos, incluye visualización de datos. La verdad que es como un gran monstruo data science, entonces siempre está bueno partirlo como en distintas subramas, ¿no? Y la realidad es que en este caso estas tres oraciones explican mucho lo que es data science. En este caso, cuando habla de entrenar máquinas para que piensen a través del procesamiento de los datos, está hablando de la inteligencia artificial. Para el que no sabe lo que es la inteligencia artificial, no se imaginen a Skynet, a Terminator y todo eso, porque no lo es. Sino más bien que son programas que uno no le dice lo que tiene que hacer. Digamos, nosotros qué estuvimos haciendo en esta Jupyter Notebook. Estuvimos diciendo, bueno, declaramos variables, por ejemplo, nombre igual a Joaquín. Le decimos que nombre por 2 haga nombre multiplicado por 2 y le decimos que imprima el tipo de ese dato. Estoy haciendo algo así como ejemplo. Acá tenemos esto es un programa. Esto es un programa en Python. ¿Qué hace? No hace nada, pero al fin y al cabo es un programa, es un código que nosotros mismos hicimos y le estamos diciendo lo que tiene que hacer. Bueno, la inteligencia artificial o el machine learning no se hace no se programa de esta manera. Es como una caja negra que nosotros le decimos, mira, yo tengo estos datos y vos con estos datos tenés que decirme qué va a pasar, por ejemplo. Se puede hacer modelos predictivos, se puede hacer modelos de segmentación. Es algo muy interesante, pero bueno, esta frase se refiere a eso. Bueno, es una disciplina para aplicar probabilidad estadística teórica en búsqueda de respuestas. Bueno, esto tiene que ver un poco también con la parte de análisis de datos y que muchas veces en la ciencia de datos viene a resolver preguntas como ¿por qué me bajaron las ventas en los últimos 3 meses? ¿No? Cualquiera va a venir y te va a decir, y por la pandemia. Sí, está bien, hay una pandemia, pero yo quiero saber por qué.
digamos. ¿Por qué si yo tengo 120 sucursales en toda la Argentina, por qué en Buenos Aires no me bajó y en Córdoba sí? O, bueno, ese tipo de preguntas que les van a formular se puede llegar a resolver a través de la ciencia de datos. ¿Cómo? Analizando un montón de fuentes de datos. Probablemente usen pandas para analizar esos datos. Probablemente los tengan que limpiar porque esos datos no van a estar limpios, van a estar sucios, van a estar en bases de datos, van a estar en archivos Excel, en un montón de lugares. Ustedes tienen que recopilar todo eso, lo tienen que ordenar y tienen que tratar de responder esa pregunta con esos datos, a través de esos datos. ¿Y por qué van a usar probabilidad estadística? Y porque capaz pueden hacer algún modelito en el medio. Pueden usar una regresión lineal, por ejemplo. Pueden usar una regresión multivariable, o un montón de cosas que se ve en probabilidad estadística. Y esta opción, la D, que es un proceso para crear aplicaciones robustas que generen valor, bueno, está bastante relacionada con esta y con lo que hablamos recién, este, del tema de responder preguntas de negocio. Bien, Nico, no sé cómo venimos con el tiempo, como para ver si los chicos tienen dudas que pregunten ahora, o si querés que veamos la última parte así tipo volando. Bueno, yo creo que agrega valor que hagan consultas y sabiendo más que Sí, vamos a hacer ya les cuento a los que están acá, que vamos a hacer una intro a Data Science que arranca en una semana, en 2 lunes, digamos, que va a tener parte de esto, va a tener, por ahí lo vamos a dejar a Juaco que se pueda explayar un poco más y no presionar lo que sea en una hora. Nada, de última, los que se suman, la semana que viene lo vamos a lanzar, va a ser un curso de 4 clases, así que los invito por ahí a que se sumen también a ese curso que va a ser un poco más extensivo y un poco más, con un poco más de contenido. Así estamos tranquilos. Y hoy cerramos bien lo que es Python, digamos, los fundamentos de Python. ¿Qué les parece? Eh, ahí estoy viendo el chat, estaba viendo que estaban respondiendo. Sí, 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 yo lo venía Eh, haciendo. buenísimo, buenísimo. Yo la verdad no lo había visto, la verdad que se coparon todos, buenísimo. Te tiro algunas consultas que yo vi que no respondí. Sí, decime. Tomás pone, ¿un data frame sería tipo diccionario? Por ahí Eh, sí, no, Tomás, no es un diccionario. Un diccionario es otro tipo de variable en Python. Se asemeja más a un diccionario a lo que es un JSON, un archivo JSON. Así que no es un diccionario. Imagínate un data frame como una tabla. Pensarlo de esa manera. Filas y columnas. bien. Otra consulta que vi era, ¿qué carácter no se consideraría un string? ¿Algún carácter especial? Sí. No, en realidad cuando ustedes declaran una variable entre comillas dobles o simples para especificar que es un string, probablemente todo lo que pongan ahí adentro va a ser parte de ese string. En realidad, si quieren poner una comilla doble como un string dentro de un string, o quieren poner, por ejemplo, un enter o ese tipo de valores, en general se usan eh, caracteres especiales como la barra invertida. Eh, Así que por ahora quédense con eso, con que si quieren, hay algunos caracteres especiales que en general usan con barra invertida, pero en general casi todo es un string. Bien, 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 clarísimo. Ahí les pasé el link para que se suman. Seguramente les pide algunos datos para que puedan acceder, así que pongan sus datos y ya van a poder ver un poco lo que estaba mostrando ahí Joaco. Sí. Em, Ahí Magalí pregunta si SQL sería también un data frame. Magalí, en realidad SQL es un lenguaje que se usa para consultar bases de datos. SQL significa Structure Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurado. Y no podrías decir que es un data frame. O sea, pensá como que dentro de una base de datos vas a tener tablas y esas tablas las vas a consultar a través del lenguaje de SQL. Y un data frame vendría a ser como esa tabla. Entonces, si lo querés poner en paralelo, en una base de datos vas a usar SQL para consultar la tabla y en Python vas a usar Python para consultar un data frame. Podrías hacer esa analogía.
Si quieren Estás preguntar... muteado, Nico. Sí, el error de la cuarentena. Si quieren preguntar, saquen micrófono, sin vergüenza. Aprovechen los juegos. O sos muy claro, Joaco, o lo dejaste mareados. Una de dos. Sí, sí, no sé cuál de las dos puede ser. A ver, Andrés. Ahí, Andrés que preguntó más arriba. A ver si la encuentro. Eh, di- Dijo, A o B, eso directamente de Jupyter o con programas como UiPath, me refiero al análisis estadístico y los modelos. Está bien, cuando estábamos diciendo que era Data Science. Sí, en realidad, Andrés, para la parte de estadística y la parte de modelos de Machine Learning, vas a seguir usando Python como lenguaje de programación. Vas a usar probablemente una Jupyter Notebook como plataforma para desarrollar tu modelo, pero no quita que puedas usar otras plataformas. O sea, en general, para programar se usan entornos de programación. Los más conocidos son Visual Studio. Para lo que es Python se usa mucho Visual Studio Code, o pueden usar PyCharm, que es otro IDE. Para los que están en Mac, tienen Sublime Text, tienen Atom. Bueno, en Linux son bastante parecidos todos, pero es como que para vos Jupyter es una plataforma más y tu modelo estadístico lo vas a poder desarrollar tanto en una Jupyter como en otro entorno. Y lo que vos vas a usar para desarrollar esos modelos van a ser librerías, como por ejemplo Scikit-learn o Keras, TensorFlow, para lo que es Deep Learning y análisis de imagen y video. Ahí Cristian dice, para analizar datos como mostraste, si esos datos ya están localizados en un motor de base de datos, ¿cómo sería el proceso para aplicar Data Science? Es decir, ¿cómo saco esos datos del motor SQL para poder analizarlos? Bueno, sería algo bastante parecido a lo que hicimos, Cristian, con el CSV, pero en vez de usar el read-CSV, digamos, ahora te lo voy a escribir, este es para leer CSVs, y read-SQL, por ejemplo, lo vas a usar para leer tablas de bases de datos. Entonces, a vos lo que te va a cambiar es básicamente la primera parte, donde vos decís, bueno, en vez de leer este archivito, voy a leer una tabla de bases de datos. Entonces vas a poder decir, léeme, no sé, toda la tabla de clientes con ese read SQL. Entonces te vas a cargar toda esa tablita de clientes en tu data frame. Y todo lo que le sigue a eso, al análisis del data frame, las columnas, el shape, filtrar, cambiar el índice, todo eso va a quedar igual en el código. Esa es la ventaja de un lenguaje como Python y como Pandas, ¿no? Que vos vas a poder conectarte a un montón de fuentes de datos distintas y tu código que le sigue a todo eso puede permanecer exactamente igual, porque lo único que cambia es el primer paso, la obtención de los datos. Buenísimo. Dice, súper práctico, pensé que había que exportar tablas en CSV. No, 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 olvídate. Hoy por hoy todo está recontra integrado. No hablamos de la nube todavía, no hablamos de Azure, no hablamos de Amazon, pero hoy está todo bastante integrado. Ahí Tomás pregunta, ¿qué recursos recomendás para aprender Python? Para aprender Python, lo bueno es que hay muchos libros, muchos videos en las plataformas más conocidas. Este, Está bueno que si les interesó se puedan copar, como decía Nico, capaz a lo que es dentro de 2 semanas, que vamos a tener más tiempo para ver todo esto en más detalle, en más profundidad. Este, Ahí Nico, ahí te están pidiendo la info, así que ahí Nico les va a pasar todo para que lo tengan a mano. Así que, Tomás, te invito a que si te quedaste con ganas de más, capaz dentro de 2 semanas te puedas sumar a lo que comentaba Nico. Eh, Después Andrés pregunta, ¿y estas tablas de datos tienen que estar guardadas o cargadas en programas o se coloca un source y se importa la tabla? Entiendo que haces referencia a o los SBs o a las bases de datos. Ten en cuenta que vos, donde estás parado, o sea, si vos estás parado en tu máquina personal y tenés el archivo físicamente en tu computadora,
lo vas a poder importar desde cualquier lado. O sea, vas a hacer un RID CSV o un RID, lo que sea, y vas a poder cargarte tu archivo, sea donde sea que estén dentro de tu máquina. Si ese archivo no está en tu máquina y está, por ejemplo, en la nube, igualmente lo vas a poder hacer. Porque Pandas, la ventaja que tiene es que se puede conectar a storage o almacenamientos en la nube. Por ejemplo, en AWS, en Amazon se usa S3, que es un storage en la nube. En Azure se usa, por ejemplo, un storage de generación 2, por ejemplo. Entonces, lo bueno es que no vas a tener que hacer con un copiado de eso, bajarlo a tu computadora. Hoy, como les decía antes, está todo bastante integrado y está todo bastante, digamos, sencillo, por así decirlo, como para cargar esa información sin la necesidad de andar copiando y guardarlo en distintos programas. Así que con eso tranqui. Bueno, ahí les mandé el link para que se vayan anotando al curso, que lo lanzamos mañana, pero bueno, ya que están acá, ahí es info.levadon.com/noviembre-0, no sé por qué ese nombre, pero bueno, ahí ya van a ver una landing page que se van a poder ya ir inscribiendo al curso que les decíamos con Joaco. Y lo que mandó Lore un poquito más arriba es el curso que recién dio Joaco, este workshop de ahora, solo la primera parte. En el curso que les mando yo, que es el de info.levadon, ahí vamos a desarrollar bastante más todos estos temas. Van a ser 4 clases por empezar, así que va a ser un poco más espacio y más tranquilo. Van a tener que hacer, tener que hacer tarea, todo. Así que vengan, anótense en serio con ganas. Ahí hay una última preguntita que hizo Simón. Es, ¿qué relación tiene BioPython con la Data Science? Bueno, yo recién lo googleé, Simón, porque la verdad no conocía. BioPython es una librería. O sea, así como vimos Pandas sin un Py, bueno, BioPython es una librería que viene a resolverte probablemente un montón de funciones y de métodos que te van a ayudar con el análisis genético que vas a querer llevar adelante. Así que tómalo como una librería más, digamos. Por ahora quédate con eso y vas a ver que es bastante parecido a una librería común y corriente. Eh, Ahí dice Andrés, pero lo querrás con solo poner el nombre del CSV, no me termina de quedar claro cómo Jupyter encuentra el archivo. Bueno, ahí lo que no vimos, Andrés, te comento, es que el archivo CSV estaba en el mismo directorio donde estaba la notebook, ¿sí? Imagínense que el código de la notebook estaba, no sé, en su carpeta documentos. Bueno, el CSV también estaba dentro de esa carpeta. Si el CSV hubiera estado en otra carpeta, por ejemplo, en su escritorio, lo que tuviéramos que haber hecho es cargar el path completo a donde está el archivo. Pero es el cambio del path, ¿eh? Después todo lo demás es lo mismo. El RIS CSV es lo mismo. Con eso no hay problema, Andrés. Bueno, buenas preguntas, ¿no? Hay ganas de Buenas más. preguntas. Hay ganas de más, hay ganas de más. Sí. Esto nada, es la frutilla, así que hay un montón para. Y mucho también siempre recomendamos lo mismo en el bootcamp nuestro. Google es un gran amigo, así que cualquier duda que tengan, Google lo bajan en un segundo. O sea, hay mucha información y es tanto que creo que Juego vos también debes recaer seguido en Google, en buscar documentación. En realidad es un poco la palabra, pero no le tengan miedo a Google a googlear y a romper todo, ¿no? Es donde más se aprende. Sí. Bueno, chicos, creo que siendo las 19:35, estamos bien, Joaco, ¿no? Estamos bien. Sí. Nada, cortamos ahora, sí, también le dejamos un poco, le dejamos con ganas para que se anoten al próximo curso de 4 clases. Entre hoy y mañana lo voy a lanzar, usted ya ahí tiene la página donde se tiene que inscribir, pero perdón, mañana y el lunes les va a llegar un mail a los que estén en la base de Levagún para que se inscriban y también lo van a ver un poco en nuestras redes, así que esténse atentos para inscribirse, que va a estar muy, muy bueno. De mi parte, no mucho más. Joaco, si querés cerrar, ya que fuiste el. Sí, sí, como siempre, agradecer a Nico Alebagón para darme la posibilidad de estar con ustedes, de poder explicarles lo que más me apasiona, que es la programación. Y como decía Nico, o sea, para todo el que esté interesado, que se quiera sumar, vamos a estar ahí dentro de poco tiempo. Así que todos van a ser bienvenidos. Buenísimo. Gracias, Joaco, en serio. Sin vos, sabes que esto no hubiese sucedido. Abrazo grande y nos vemos. Gracias, chicos, por estar ahí. Un abrazo. Abrazo, Chau, chao a chau. todos.